Hola, buenas tardes. Aquí comienza el informativo de la Unión Sindical Obrera USO. A continuación, nuestros titulares. La USO se pronuncia sobre fallo emitido por la Justicia Constitucional que ordena rectificación a periodista Darío Arizmendi luego de haber señalado a la USO de organización terrorista. Comisión de Salud llama a todos los usuarios y beneficiarios a defender régimen exceptuado. En la entrevista del día, presidente de Funtra Miesco habla sobre nueva reforma pensional. Al final espere un nuevo capítulo de Ya no más Cayetano, el cortometraje de la USO. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La USO celebra el fallo emitido por la Justicia Constitucional que ordena rectificación a Caracol Radio y al periodista Darío Arizmendi luego que arremetiera en su programa Día a Día en contra del sindicato señalándolo de terrorista. La USO saluda la decisión de la Justicia Constitucional de Colombia que ordena al director de Noticias Caracol, al señor Darío Arizmendi, la rectificación sobre la noticia difundida el 24 de mayo, en la cual de forma irresponsable estigmatiza a la USO y nos señala de ser terroristas, de ser responsables de la afectación de las fuentes de agua del Zarzal que provee a Barrancabermeja. Consideramos que es importante que este periodista dé cumplimiento a esta orden judicial para resarcir el buen nombre de la organización sindical. Somos una organización legítima y legalmente constituida que lucha por los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, no aceptamos una sindicación irresponsable como la del señor Darío. Ojalá sea un ejemplo a seguir por los medios de comunicación que a veces difunden de manera apresurada noticias sin fundamento. A través de un comunicado, la Unión Sindical Obrera USO notifica a Ecopetrol que no permitirá cambios en el sistema de salud. La Comisión de Salud de la USO se reunió con la administración de la empresa con el objetivo de debatir sobre las intenciones de Ecopetrol de privatizar los servicios médicos. Tal como lo hemos venido diciendo a través de varios medios, la organización sindical viene denunciando la forma en cómo Ecopetrol viene violando constantemente la convención, en especial en el tema de salud. Hoy Ecopetrol, en cabeza de su gerente de salud, el doctor Francisco de Paula Gómez, se ha dedicado a desconocer los espacios de la organización sindical a tal punto que quiere convertir el escenario de rectoría, el escenario de la Comisión Nacional de Salud, en un escenario únicamente de discusión, obviando lo que está establecido en el artículo 45 de la Convención Colectiva de Trabajo. Por tal motivo, el pasado 27 de septiembre, miércoles 27 de septiembre, sostuvimos una reunión en presencia del vicepresidente de Talento Humano, el gerente de salud y todo el equipo de BTH, en el cual discutimos con la administración de Ecopetrol lo que viene pasando con referente al desconocimiento de las intenciones de acabarnos la excepción en la práctica y llevarnos al Sistema General de Salud, y por tanto le notificamos en esa reunión a la administración de Ecopetrol que la organización sindical no está dispuesta a que se generen cambios que conlleven al deterioro de nuestro servicio de salud. Estamos en toda la disposición de sentarnos a mirar y a revisar cosas para mejorar, para mantener nuestro sistema de salud, para fortalecerlo, pero no para deteriorarlo. La organización sindical conmina a trabajadores, pensionados y beneficiarios a que se unan mucho más en torno a la USO y exigir a Ecopetrol el respeto por la Convención Colectiva de Trabajo vigente y los derechos de salud contemplados en la excepción de la ley. A raíz de esto, la organización sindical tomó la decisión de empezar a realizar asambleas en todo el país con beneficiarios. Ya la hemos realizado en varias partes del país, en Bucaramanga, en Cartagena. La próxima semana se va a llevar la asamblea en el área de Barrancabermeja, para lo cual estamos invitando a todos los beneficiarios, a todos los trabajadores, a todos los familiares de toda esta gran familia Ecopetrol. Con el objetivo de dar a conocer a fondo esta situación, la USO Nacional desde su Secretaría y Comisión de Salud convocan a asamblea a todos los usuarios y beneficiarios en Barrancabermeja. Entonces los esperamos, repetimos, miércoles 4 de octubre, 4 de la tarde, Club Infanta Salón Cusiano. Vamos a una pausa, ya regresamos con la entrevista del día. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva USO Barrancabermeja. Matrículas abiertas.
Hola amigos de la USO y demás trabajadores de la industria petrolera, yo soy Andrea Quejuan, invitándolos a todos ustedes para que no se pierdan por internet y por todas las redes. Ya no más Cayetano es una serie escrita y dirigida por Julián Correal. Entonces ya nos vemos. Y regresamos al informativo de la clase obrera. Hoy en nuestra entrevista del día nos acompaña el presidente de Funtramiesco, Moisés Barón, con quien hablaremos sobre la economía del país. Y saludamos de esta forma entonces a Moisés Barón, presidente de Funtramiesco. Moisés, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al programa y por supuesto me complace mucho tenerlo nuevamente aquí. Bueno, para mí también es un gran honor poder estar en el Semanario Obrero y poder dirigirme a toda la audiencia del Magdalena Medio de Barrancabermeja y en especial a todos nuestros trabajadores de la industria del petróleo. Bien, Moisés nos acompaña para hablar de un tema muy importante y es lo que tiene que ver un poco con la economía del país, teniendo en cuenta pues la gran discusión que se da sobre el presupuesto general de la nación. Precisamente, Moisés, ¿cómo va el rumbo de la economía de Colombia? Bueno, en estos momentos la economía del país viene dando muestra de unos signos muy preocupantes, tanto en términos de Producto Interno Bruto y en lo que tiene que ver con los niveles de industrialización, pero también en los elementos que dan cuenta de la balanza comercial del Estado. Recientemente Justicia Tributaria ha hecho una importante publicación dentro de la cual muestra cómo hay unos componentes de la sobrefacturación y unos elementos de la subfacturación en los componentes de exportación y de importación con los cuales se le está haciendo trampa al país en materia de la tributación y que efectivamente están golpeando de manera significativa lo que son la disponibilidad de recursos por parte del Estado colombiano. Bien, como todas estas situaciones, el Estado viene planteando hacer recortes a la inversión social que hay en Colombia y una de estas sería posiblemente una nueva reforma pensional. Bueno, sí, en el fondo empecemos por la discusión de cómo está planteada la matriz productiva del país. Ese es uno de los elementos importantes que debe ser asumido dentro del debate político, dentro del debate académico, los elementos de la economía política y de la política económica. Y fundamentalmente allí se tiene que examinar cómo se está haciendo el aprovechamiento de los bienes de la naturaleza y de las riquezas que tiene el país, tanto en su sector primario como en el sector secundario y en el sector terciario de la economía. Y aquí pues tendríamos que revisar cómo se está dando la fase de industrialización en nuestro país y cómo ello está posibilitando el encadenamiento productivo y la posibilidad de la inserción laboral para los colombianos, a efectos de no tener que recurrir al endeudamiento externo o tener que recurrir a las rentas de manera tan exagerada como hoy ocurre para poder darle el sostenimiento a la economía nacional, pero también porque aquí hay que hablar de unos elementos que están asociados al tema de tratados de libre comercio que han deprimido los sectores reales de la economía nuestra y que también tenemos que hablar necesariamente de la deuda pública interna y externa que están golpeando de manera muy severa nuestro Producto Interno Bruto y están castigando nuestra posibilidad de recursos para el desarrollo social de los colombianos. Y por eso lo que acabas de mencionar es muy importante porque tiene que ver con esa discusión entre el capital y el trabajo, entre el factor distributivo y redistributivo de los ingresos de la nación. Y allí pues lo que estamos mirando es cómo se sigue profundizando la lógica de querer arrebatarle al trabajo los derechos y darle mucho más gabelas y beneficios al capital. Casi toda la reforma tributaria pasada le dio grandes concesiones al capital, lo exoneró de muchos aspectos en los cuales se debería tributar, como son las rentas a los capitales golondrinas, las rentas a las acciones, y fundamentalmente todo se ha recargado sobre poner a tributar al trabajador, al empresariado pequeño y mediano colombiano, y esto pues está generando cada vez una mayor brecha de inequidad y una mayor desigualdad que se traduce en pobreza general. Por eso el asunto que comentas de anuncios de reformas en la salud, de reformas laborales y ahora el debate sobre la reforma pensional son asuntos en los cuales toda la
expresión social del país y especialmente toda la clase trabajadora tiene que comprometerse a fondo con esta discusión, porque aquí ya están señalando que las pensiones y que el fondo y que todo lo que tiene que ver con las reservas para o los aprovisionamientos presupuestales para cumplir con el compromiso pensional están desequilibrados, están desfasados, pero no explican los orígenes de ese desequilibrio, que tiene que ver con una politiquería rampante que se ha desarrollado en nuestro país y con unas prácticas de corrupción, pero también con una poca inclusividad laboral que ha llevado a que no se tenga el suficiente aporte. En Colombia estamos solamente, según el Departamento Nacional de Planeación, en un 23% de cobertura de la población económicamente activa en materia pensional. La ANIF dice que es de un 27%, pero en todo caso sigue siendo de lejos muy bajo con relación al promedio en América Latina, que es del orden del 67% de cobertura en materia pensional. En ese sentido, el hecho de que se esté diciendo que se puedan llevar a un esquema pensional donde las mujeres coticen hasta los 62 años y los hombres hasta los 67, saliendo de lo que hoy se tiene, que son cotizaciones hasta los 62 años hombres y mujeres, y peor aún, algunos otros sectores, porque esta tesis de los 62 años y los 67 años la está sustentando la ANIF, y otros sectores como la ANDI vienen planteando junto con el gobierno nacional que podría ser un esquema de nivelar las pensiones a 65 años para hombres y mujeres, pero en todo caso hay que decir que esto sería un golpe muy fuerte a la clase trabajadora colombiana y sería una forma más de esquilmarle al trabajo derechos sociales para darle beneficios al capital. Moisés, ¿cómo afecta toda esta situación a los trabajadores del sector petrolero especialmente? Bueno, esto tiene, si ya en las condiciones generales que he planteado tiene una gran, un gran impacto, para el sector petrolero todavía la situación es mucho más complicada en el sentido de que es una industria de alto riesgo, de que son labores asociadas a muchos factores de contaminación. Y vamos a dividir un poquito el análisis en dos perspectivas. Primero, la de los trabajadores directos, por ejemplo, de la nómina de Ecopetrol, quienes seguimos luchando por nuestro régimen especial en pensiones, habida cuenta de que tenemos fondeado nuestro patrimonio, nuestros patrimonios autónomos para cumplir con ese propósito de la pensión. Son 12 billones de pesos que están aprovisionados para cumplir con ese propósito. Y por el otro lado está la vasta y amplia población de los trabajadores tercerizados que hoy están en unas condiciones de interinidad en el trabajo, de labores de 3 meses, de 6 meses, de 4 meses, lo cual para cotizar las 1.350 semanas tendrían que elaborar por lo menos 100 o 120 años, lo cual es físicamente imposible. De tal manera que para el tema de lo que significa la generación de riqueza de los trabajadores de la industria del petróleo es un acto de gran desigualdad y de gran injusticia que no se pueda acceder a un derecho fundamental como es el salario diferido a través de la pensión, como lo reconocen los sistemas internacionales. Vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con el PMRB y las acciones que se están haciendo en defensa de este plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, pero antes, ¿qué le queda entonces a los trabajadores de Colombia con todo este panorama que se vislumbra? Bueno, en estos momentos vemos que a la clase trabajadora le está quedando muy poco beneficio en términos de la redistribución de la riqueza, que particularmente lo que se está observando es que ya no pueden, ni siquiera con esta idea que se está promoviendo, no van a poder siquiera acceder al derecho a la pensión, pero también se está registrando cómo hay una situación permanente de deterioro de la relación salud-trabajo, es decir, la condición del cuerpo de los trabajadores, la condición de la salud de los trabajadores está siendo fuertemente agredida y fuertemente afectada. Recientemente el senador Jesús Alberto Castilla acaba de hacer un debate en la Comisión Séptima del Senado donde mostró cómo está el panorama de la situación de la salud de los trabajadores, y en esas condiciones ni siquiera se va a poder llegar trabajando de manera digna a esa edad que está proponiendo el gobierno y los fondos privados de pensiones hacia la reforma. Y por el otro lado, dijéramos, unos trabajadores que están en una condición de informalidad, de tercerización, de precarización, pues cada vez van a tener menos posibilidades de tener un buen vivir y de desarrollar una vida digna que a partir del trabajo se puedan obtener
los elementos de la dignificación como seres humanos, pero también los ingresos para poder cumplir con las necesidades materiales de ellos como seres humanos y de sus núcleos familiares que están pues en casa esperando el esfuerzo de ese trabajo de cada hombre y mujer que sale a cumplir su labor. O sea, como quien quiere decir que uno debe durar toda la vida trabajando para gozar de una pensión, sale y pues definitivamente o por cosas de la vida o por el destino pues le toca morirse y no disfruta de la pensión. Sí, en realidad nos están volviendo el tema de la pensión un espejismo. El compañero Rodolfo Vecino señala mucho que estos son de esos derechos que se convierten como la colombina detrás de la vitrina, que el niño las mira y lo ve ahí y parece que ya la puede tomar, pero ¿qué va? Cuando llega se encuentra con un vidrio que no le permite acceder a ello. Entonces, asimismo el gobierno y todo este entramado del capitalismo quiere desarrollar una lógica en la cual nos muestra el derecho de la pensión como algo que posiblemente se va a poder acceder a los 68 años, pero que en la práctica no ocurre. Y dijéramos como elemento de conclusión, aquí hay un gran debate frente a la dignidad del ser humano en el sentido de que digamos, vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Y creo que hay que defender que nosotros debemos dignificarnos a través del trabajo. Bien, entonces hemos hablado pues de la discusión que se da en Colombia sobre el presupuesto general de la nación y esto nos lleva entonces a hablar también de la reforma pensional, la nueva reforma pensional que el gobierno estaría planteando, más recortes para el sistema pensional de Colombia. Moisés, volviendo pues entonces a lo que tiene que ver con el tema de la refinería de Barranca Bermeja, e insistimos mucho en este programa en Barranca Bermeja porque allí está la refinería, una de las más importantes del país y que está a punto pues también de cerrarse debido a la obsolescencia que hoy registra. Y uno de los mecanismos de defensa de esta refinería es el PMRB, es todo lo que se está haciendo en torno a esto y una de esas es el Cabildo Abierto que está próximo a realizarse. Sí, desde aquí vale la pena resaltar el gran trabajo que ha hecho todo el movimiento social de Barranca Bermeja, el gran liderazgo de la Unión Sindical Obrera, todo el Comité Cívico por la Defensa del PMRB, que ha permitido encauzar todos estos grandes esfuerzos hacia un gran Cabildo Abierto que se desarrollará el 18 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Municipal y que, dijéramos, este propósito de defender el PMRB tiene en el fondo la defensa de la soberanía nacional y de la seguridad energética del país. Yo aprovecho, Lina, abusando pues de la generosidad suya y del Semanario Obrero para recordarle a todos los barranqueños y a toda la población del Magdalena Medio y a quienes ven este importante programa que ese el proyecto de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja quedó apalancado en el decreto 2133 del Ministerio de Minas como un proyecto pues de interés nacional y se señalaron 4 grandes objetivos. El primero era garantizar el abastecimiento de combustibles más allá del 2020, es decir, diésel y gasolina. Segundo, poder procesar los crudos pesados que hoy tiene el país en cantidades de más de 175.000 barriles por día. Tercero, producir una gasolina y un diésel que tuviera los parámetros de calidad, bajos contenidos de azufre. Ya hoy Antioquia, por ejemplo, está vetando los diéseles que no tengan esos bajos contenidos de azufre. Los sistemas de transporte masivo no están consumiendo diésel que no sea de bajo contenido de azufre. Y el cuarto gran objetivo, pues, que tiene que ver con el hecho de que podamos nosotros tener una refinería modernizada, una refinería segura, una refinería que no impacte negativamente el medio ambiente con sus emisiones, con sus vertimientos, y creo que esa es una labor que Barranca Bermeja tiene que tomar muy en cuenta para ese propósito de sacar adelante el Cabildo Abierto y no descartar que así como lo ha hecho Buenaventura, como lo ha hecho el Chocó, con un gran paro cívico se pueda también despertar el interés del gobierno nacional que ha tenido Barranca Bermeja olvidada y de alguna manera burlada frente a ese compromiso de la palabra empeñada del presidente Santos de hacer la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Así es, Barranca Bermeja, la región del Magdalena Medio, está decidida a realizar un paro cívico regional para exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla con su palabra de realizar este importante proyecto catalogado por él como de interés para la nación. Moisés, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias a ustedes y siempre estaré presto para seguir adelantando estas reflexiones y debates con nuestro querido pueblo de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio.
Pausa en el Semanario Obrero y ya regresamos con el final. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva USO Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Hola amigos de la USO y demás trabajadores de la industria petrolera, yo soy Andrea Quejuan, invitándolos a todos ustedes para que no se pierdan por internet y por todas las redes. Ya no más Cayetano es una serie escrita y dirigida por Julio Hernán Correal. Entonces ya nos vemos. Nos vamos, los dejo con un nuevo capítulo del cortometraje Ya no más Cayetano, que habla un poco de la defensa que realiza la Unión Sindical Obrera USO en defensa de Ecopetrol y de los trabajadores del sector petrolero. No se lo pierdan, Ya no más Cayetano. Pueden seguirnos a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org o en los grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. Nos vemos dentro de 8 días aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¿Sé para dónde va Cayetano? Hacerle una vuelta al doctor Echeverri. ¿Qué vuelta? Entregar esta orden de compra. ¿Y por qué usted Porque el señor Mercado, que era el que lo hacía, salió. salió? ¿O lo salieron? No sé, salió. Sí, dice que salió. Lo sacaron para poder tercerizar ese cargo. Yo que voy a saber, hombre. Bueno, ¿y esos órdenes para comprar qué? Petróleo. Ah, petróleo. Y dígame una cosa, ¿para comprárselo a quién? ¿A Pacific? ¿A Chevron? ¿A Occidental? ¿Y usted cómo lo supo? Cayetano, porque no hay que ser ningún mago para saberlo. Se la pasan en esas. Vendieron todos los campos maduros dizque porque no les resultaba ningún negocio. Pero resulta que a las empresas internacionales sí. ¿A usted no le parece como muy raro eso, Cayetano? ¿Mm? Las reservas de Ecopetrol no dan ni para 6 años. Mientras tanto, las directivas de la empresa se la pasan comprando petróleo al precio que las multinacionales exijan. Es que definitivamente la USO tiene toda la razón. Todo lo que está haciendo este gobierno y los gobiernos anteriores está destinado a favorecer las multinacionales. Usted también con el mismo cuentico que los de la USO. Es que esto no es ningún cuento, Cayetano, es así. O dígame una cosa, ¿usted sabe a qué precio le va a pagar Ecopetrol el petróleo a las multinacionales? No tengo ni idea, lo único que sé es que el doctor me dijo que me apurara porque esto es una vaina urgente. Claro, urgente porque de pronto le van a subir el precio o porque deciden no venderles. Porque todo el petróleo que sale de aquí sale a precio internacional o al precio que ellos decidan. Ese no es mi porque... problema. Ya, vaya a hacer su trabajo que yo tengo que hacer mis cosas. Claro, más bien vaya usted, ahí siga y haga su mandado, no sea que le pongan un disciplinario. ¿Y a mí por qué? Ay, por nada, Cayetano. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Porque la política petrolera colombiana está dirigida a debilitar a Ecopetrol. ¡Abajo la privatización de Ecopetrol! ¡Abajo! ¿Quiénes van a ser, hombre? ¿Quiénes van a ser? Ay, pues los de la USO, hombre, que no hacen más sino joder. Usted sabe que esa es su naturaleza, sí. Joder por todo, sí. Que vendimos 6 campos maduros cuando no tenemos reservas sino para 6 años. ¿Y qué? ¿Es que acaso no podemos? ¿Quiénes son ellos para andar cuestionando nuestras decisiones? ¿Los dueños de la empresa, los que crearon Ecopetrol? ¿Qué va? No son más que unos alpargatudos. Doctor. Ahora, hombre, ahora, ¿no hay que dar el cuentico con la empresa de transporte? Sí, que le quitamos el transporte a Ecopetrol y creamos ENIL para que se encargara de esa labor únicamente con el propósito de poderla vender en el futuro. Pues sí, ¿y qué? Si es así, así lo hacemos. Tenemos que quitarle cargas a Ecopetrol, pues le quitamos cargas. Como no podemos vender toda Ecopetrol, le quitamos la petroquímica, le quitamos la refinación, le quitamos el transporte, creamos empresas más pequeñas que se encarguen de esas labores, que esas sí las podemos vender. Ahora, hombre, ahora, ¿no ve que estoy ocupado? Ah, no, y el cuentico de Propilco, ¿sí? Que el gobierno compró Propilco en 690 millones de dólares cuando estaba quebrada. Luego le metió 300 millones más en Reficar y ahora la está vendiendo en 400 y a los mismos que la tenían quebrada. ¿Y qué? Negocios son negocios.
Todo se puede vender, todo como Isagen. Lo mejor en este caso es que empecemos a hacer despidos selectivos, despedir. Y si tenemos que despedir 300, 500, 1000, 2000, lo hacemos. Los contratamos por terceros y de esa manera nos quitamos de encima el sirirí ese del sindicato y su cuento de la defensa de la soberanía. Lo dejo, hombre, que es que ahora tengo un asunto pendiente que envíe una orden de compra para comprarle petróleo a Pacific y no quiero que me cambien el precio pactado. Bueno, hasta luego. ¿Qué hizo este man, oiga? ¿Ah, qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, dice que no van a vender. ¿Cómo así que no van a vender? ¿Y qué precio quieren entonces? No, ningún precio, que no van a vender. Y que no, vaya, que ofrézcales el precio que pidan, vaya, pero... ¡Ay, aquí está esta cosita! Por fin. Qué bien encontré esta cosita, hombre. Muy importante. Vuélese, hermano, vuélese, no, que estoy ocupado. Hágale. Permiso. Sí, váyase. Esto se dañó. ¿Cómo le pareció la marcha del 17 de mayo? Buenísima, ¿no? Vinieron más de 30.000 personas, todas dispuestas a defender la refinería. Es que tenemos que salir a pelear, a seguir peleando. Claro. Es que el gobierno nos tiene que cumplir, sí o sí nos va a cumplir. Claro, además aquí no podemos permitir que nos pase como en otros lugares. No, es que acá no nos va a pasar, es que usted sabe que la comunidad está con el abuso. Y acá no nos va a pasar como en otros lugares, que llegan esas empresas extranjeras. Les robaron todo el dinero y ¿qué les quedó? Nada. Nada, como en el caso de Puerto Gaitano y Tauramena, les dejaron fue un peladero. Aquí en Barranca Bermeja estamos dispuestos a seguir luchando como lo ha hecho la USO todo el tiempo. Ah, claro, usted sabe que aquí la comunidad estamos, para lo que sea. Claro que sí, para lo que sea, por eso es que hemos conseguido lo que hemos conseguido aquí en Barranca, porque la empresa nos pertenece. Oiga, ¿y no han amenazado a más dirigentes? Claro, si eso es el pan de cada día. Amenazas, persecución sindical, despidos. Aquí lo que nos toca es movilizarnos. Bueno, usted sabe que la comunidad está para la USO, para lo que sea. ¿Y usted qué? ¿Ya le hizo el mandado al doctor? No. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Pues porque pasó lo que usted dijo que iba a pasar, que teníamos que aceptar los precios que las multinacionales impusieran. ¿Vio, no? Y eso no es todo. ¿Ah, no? Imagínese que estuve en la oficina del doctor Echeverry. Me lo encontré hablando por teléfono, todo campante, diciendo que ellos podían vender Propil, Cosenil, todo lo que les diera la gana. Incluso esta empresa, que como es del Estado, también la pueden vender. Sí vio, ¿no? Sí vio que yo tenía razón, que los de la USO tenían razón, que las políticas de este gobierno están destinadas a acabar con Ecopetrol. No, es así. Imagínese que el tipo decía que para acabar con el problema que tienen con el sindicato, que lo mejor era empezar a despedir trabajadores. Por ahí unos 2.000 trabajadores, ¿usted puede creer eso? Sí ve, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer? Pues nada. ¿Nada? Sí. ¿Cómo así? Usted sabe que yo estoy detrás del auxilio que da la empresa para estudio universitario y tampoco voy a perder los beneficios que tengo en salud. Pero Cayetano, esos beneficios no nos los da la empresa. Son logros de la convención colectiva, conquistas del sindicato. ¿En serio? Claro. ¿Es que usted pensaba que era generosidad de la empresa o qué? Pues sí, yo creía que eso era el puro programa y política de Ecopetrol. Ay, ya, Cayetano, bájese de esa nube. Pues claro, ya entendí. ¿Y entonces? No sé. ¿Y eso? No. Mire. Es mejor que se quede calladita si quiere conservar el puesto y algo más. Esta mierda que es. Que se vaya dando cuenta. Sí, pero estos son unos miserables de mierda. ¿Cuándo le entregaron esto? Ahorita.